Bien, buenas tardes a todos. Agradecemos una vez más los que hoy se conectan al Seminario de Educación Matemática, que como ustedes conocen ya y siempre hemos dicho, miércoles por miércoles organizan los programas de maestría y doctorado en Educación Matemática de la Universidad Antonio Nariño acá en Bogotá. Agradecemos, vuelvo y repito, a todos los que están conectados, pero especialmente a la doctora Angélica, a la doctora Lida y entre otros muchos más que ya están acá con nosotros, por supuesto, y hoy tenemos el gusto de presentarle a la doctora Diana Isabel Quintero, la cual es docente de los programas de doctorado y maestría en educación matemática de la Universidad Antonio Nariño. Doctora, bienvenida a su casa, que es su casa, y cuando quiera puede comenzar. Muchas gracias, profe Osvaldo. Muy buenas tardes a todos, a todas. Realmente me siento muy complacida de poder tener este espacio con un público tan variado para contarles acerca de este avance que he hecho en mis estudios como profesora, basándome en la experiencia que he tenido con la formación de profesores de matemáticas en ejercicio cuando cursan sus programas de posgrado, maestría y doctorado. En particular, esta presentación pues estará enfocada en profesores de doctorado, porque como el nombre de la conferencia lo indica, es una experiencia en la formación científica de profesores de matemáticas en ejercicio. Y esa formación científica, si bien se puede ver se puede abordar en muchos otros contextos, pues cobra mayor relevancia justamente cuando se cursa un programa de doctorado en educación matemática. Entonces, agradeciéndoles a todos los presentes, voy a iniciar mi presentación. Esta presentación se basa en dos cosas fundamentales. Una en relación con la concepción eh, ampliamente generalizada sobre lo que es trabajar científicamente en general y científicamente en nuestro campo, en lo que nosotros nos desarrollamos, que es ser profesores de matemáticas, o nuestro campo, que es la educación matemática. Con esa idea o con esas dos grandes ideas, una de las cuales es esta, una idea de trabajo científico, pues yo he desarrollado una concepción de lo que significa hacer un trabajo de investigación, sea o no en el marco de un doctorado, y tiene o las exigencias que nos hacen la comunidad académica cuando se avanza en temas científicos es que nuestros trabajos de investigación tengan partes básicas y fundamentales. Puede tener más de ellas, pero estas son algunas de las mínimas que debería tener un trabajo de investigación cualquiera. Y esta imagen me gusta mucho porque la investigación científica no solo es un compendio de elementos importantes, sino que ellos se comportan como piñones en una maquinaria en donde un piñón mueve al otro y así sucesivamente y la maquinaria funciona o no. Y dependiendo de lo fuerte o no, o de garantizar que el movimiento del piñón y su constitución sean esenciales, pues dependerá también que los hallazgos que tengamos puedan impactar realmente a nuestro campo, puedan tener una influencia importante en correr esos linderos del conocimiento científico. Entonces, con esta imagen, más o menos, podemos ver, y creo que muchos estarán de acuerdo conmigo, en que algunos de los elementos importantes de una investigación científica son, por ejemplo, tener un problema científico. Y cuando nosotros desarrollamos investigación en nuestro campo, en cualquier otro campo, pues requerimos de tener una fundamentación amplia de nuestro problema científico que se sustentan en unos antecedentes y en darle una justificación acudiendo a diferentes fuentes de información, fuentes empíricas, fuentes de expertos, de literatura especializada. Tenemos bastante a qué recurrir para garantizar que el problema que vamos a abordar es un problema científico. A estos elementos, en algunas ocasiones se plantean hipótesis explícitas, en algunas ocasiones
científico tiene sus hipótesis, no las hace explícitas, pero con ellas trabaja en muchas ocasiones. Y también, luego de que tiene una fundamentación de su problema, se plantea un objetivo que escuché siempre el gran consejo del profe Gerardo y es poderlo traducir en yo quiero hacer esto en relación con el problema que estoy abordando. De igual manera, necesito unos lentes que son muy importantes para poder ver y centrar la atención sobre la información que voy a recolectar, pero que además debe ser consecuente con lo que estoy planteando como problema. No es cualquier marco de referencia, no son cualquiera lentes, porque dependerá de lo que quiero ver y evidenciar, una ruta metodológica. Y se supone que cuando toda esta maquinaria funciona y la tengo bien constituida, me podrá ofrecer unos resultados, unos avances y unas perspectivas de trabajo en el campo. Porque no solo se trata de dar quizá una respuesta parcial a nuestro problema científico, también se trata de dejar para la comunidad en el estado del arte las cuestiones que por las limitaciones del estudio o por las características particulares de la investigación no se puede abordar. Y más o menos está, grosso modo y en un panorama muy general, trata de representar mi representación o mi idea de lo que es investigar. Y claramente, si esta es una idea de lo que se trata de investigar, pues claramente yo quiero transmitir eso a mis estudiantes, es decir, que tengan esta concepción de lo que es desarrollar un trabajo de investigación, en particular mis estudiantes como profesores de un doctorado en educación matemática. Todas estas partes de la investigación, ellos las deben ir desarrollando a medida que avanzan en sus estudios, ya sea alimentando cada una de estas cosas con su experiencia profesional, con sus lecturas que realizan de la literatura especializada en relación con el tema que les interesa, pero también desde los seminarios que deben cursar dentro del plan de estudios del programa de doctorado, debe haber un aporte para que ellos consoliden la idea general de lo que es investigar y consolidar cosas puntuales, por ejemplo, un marco de referencia, una metodología, y cada uno de esos seminarios debe aportarle al profesor que está estudiando para hacer su tesis. Por esa razón, cuando se nos asigna como profesores algún tipo de seminario, nos preocupamos por desarrollar actividades en los seminarios, en las clases de naturaleza variada y que puedan ayudarle a consolidar al profesor estos elementos en su tesis. En particular, uno puede seleccionar cualquiera, pero en particular, cuando tuve la experiencia de tener un curso a cargo hace un año con profesores de doctorado, tomé el elemento marco de referencia para que por medio de las actividades y eh, formas de gestión de nuestro seminario, ellos pudieran tener algún tipo de experiencia con la construcción de un marco de referencia pequeño, al menos, y con esa experiencia poder mirarse a sí mismos en su trabajo de investigación y decir, bueno, lo que he desarrollado hasta el momento eh, puede parecerse a un marco de referencia o aún presento algunas dificultades en la consolidación del marco de referencia de mi tesis. Es decir, que ellos vivan una experiencia de construcción de un marco pequeño y con ello puedan ver en su trabajo qué de estas actividades o experiencias pueden tomar como favorables para poder reorganizar su investigación, sus tesis o poder reafirmar y confirmar que lo que habían desarrollado hasta el momento en sus tesis era pues lo apropiado, era más o menos fundamental. Yo hubiese podido tomar cualquier otro elemento, pero en particular me quise centrar en ese. ¿Y por qué me quise centrar en ese? Porque si bien el marco de referencia en una investigación es algo fundamental, es importantísimo, nosotros como investigadores también me ha pasado
algunas veces tenemos muchas dificultades para configurar nuestros propios marcos de referencia. Y algunas de esas dificultades por las que hemos atravesado son las que propongo acá en este slide, en esta diapositiva. Por ejemplo, nos ha pasado que cuando hacemos nuestros marcos de referencia, a veces se parecen a nuestro estado del arte y tomamos nuestro marco de referencia como la alusión o traer a cotación muchos autores, muchos documentos uno detrás de otro, pero no, no consolidándolo dentro de unos lentes que me permitan ver hacia mi información, sino como un eco de esos antecedentes investigativos que estoy tomando. Otra dificultad es que a veces pensamos que cada cosa que nos encontramos en términos de una palabra clave, un término, un constructo, un concepto, es un elemento de un marco de referencia. Y a veces no nos damos cuenta muy rápido de que algunos de ellos pueden optimizarse, ya sea relacionándolos, agrupándolos por algún tipo de categoría o algún tipo de teoría. Y entonces tenemos un marco de referencia con 8 o 9 elementos que bien podrían ser reducidos porque unos se relacionan con otros o porque algunos no tienen ninguna relevancia en nuestra configuración de lentes. Entonces tenemos marcos de referencia muy extensos que en realidad pueden ser mucho mejores. Lo, em, la otra de las dificultades es, por ejemplo, que no podamos crear una representación mental a la que la profesora Leonor Camargo me enseñó, se le puede denominar herramienta de análisis, con base en esos referentes que uno consulta e incorpora en su marco de referencia. Y no solo construir la herramienta, sino además ver qué es estable en qué términos, en que cuando yo hago algún tipo de actividad exploratoria con mi investigación, muy exploratoria, pues parezca que esa herramienta de análisis casi siempre son rúbricas o tablas o lo demás, pues más o menos se mantenga estable. O sea que si yo definí unas categorías o unos conceptos, pues que esos sean los que parecen estar presentes en esas eh, análisis exploratorios. En algunas ocasiones también me ha pasado mucho, tenemos buenos referentes, es decir, son suficientes, están relacionados con el problema de investigación, no son parte del estado del arte, pero a veces es difícil explicitar los vínculos que hay entre ellos. Entonces parece un conjunto de cosas que si bien están agrupadas, no están vinculadas entre ellas, parecen cosas disyuntas. Y a veces poder establecer relaciones entre ellos es muy difícil, es una tarea complicada, pero es una tarea que permite, a mi modo de ver, darle bastante solidez a ese marco con el que podemos ver. Es como si tuviéramos las gafas y las paticas, no recuerdo bien cómo es el nombre, pues estuvieran sueltas y no unidas a lo que es el lente, pues no va a ser cómodo siempre tener esos lentes así, por más que yo tenga todos los elementos de las gafas juntos. Y a veces sucede que uno asume referentes que no logra ver o explicitar en su marco de referencia y uno a veces no los ve. O sea, uno por más que esté en el tema y tenga claro su problema y haya leído y se haya documentado, uno a veces usa referentes que no declara en su marco de referencia. A veces termina usando, por ejemplo, técnicas de algún tipo de diseño de investigación, como la teoría fundamentada, en el análisis de investigación, pero no incorpora esas técnicas dentro de su manera de ver esos datos, o sea, dentro de su marco de referencia. Y no sucede, es natural porque hacer ciencia no es fácil. Entonces, con algunas de estas dificultades, probablemente los profesores que han tenido mucha más experiencia
en estos programas de investigación o como educadores de profesores de matemáticas que realizan doctorados podrán tener alguna que otra dificultad adicional a estas. Estas son las que yo he evidenciado en mi poca experiencia. Pues con esto en mente dije, ok, voy a asumir un seminario y quiero que algunas de estas pudieran ser eh, trabajadas por medio de las actividades que yo proponga para ese seminario. Y con esto entonces desarrollé el seminario donde se realiza la experiencia que les quiero contar el día de hoy. Es un seminario que orienté hace un año, en 2024-2, como les comenté, con nuestros estudiantes que son profesores de matemáticas en ejercicio que actualmente están cursando sus estudios de doctorado. En aquel momento los estudiantes que tomaban esta asignatura se encontraban entre cuarto y quinto semestre, 4 estudiantes, lo que quiere decir que ellos ya tenían algunos avances sobre su tesis de investigación, es decir, ellos ya por lo menos tenían una idea de su problema, del tema que querían abordar y alguna luz sobre su marco teórico a usar, uno previsto. Y en ese seminario se denomina Enfoques epistemológicos de la educación matemática. El objeto de estudio era la epistemología de la educación matemática. Para poder desarrollar el seminario completo, me propuse organizar las actividades en 4 actividades grandes, en 4 etapas. Una que era la de planeación, en la cual no solo yo me documenté sobre el objeto de estudio, que era la epistemología de la educación matemática, sino que tuve 2 consultores con los cuales pude dialogar acerca de la mejor forma o bueno, de lo que se veía pertinente tratar en un curso de este estilo para profesores que cursan doctorados. Y luego desarrollé la implementación de mis actividades en 3 fases. Allí están las fechas y en particular en esta presentación quiero mostrar algunas ideas de las estrategias metodológicas que utilicé en la primera y segunda fase de implementación, que la llevé a cabo entre el 31 de agosto del año pasado, estas son fechas del año pasado, y hasta el 9 de noviembre, o sea, casi todo el semestre. En particular de esa fase, pues quiero ver esas estrategias específicas que yo utilicé para poder desarrollar las actividades de este seminario. Como el objeto de estudio es la epistemología de la educación matemática, lo que quería o lo que pretendía era que mis estudiantes pudieran construir una herramienta de análisis que les permitiera saber cómo es ese objeto de estudio, qué es la epistemología de la educación matemática. Y todas las actividades que desarrollé fueron buscando justamente que vivieran la experiencia de construir su herramienta, de darle contenido a medida que avanzábamos en alguna lectura, en alguna visualización de videos, en varias actividades, que pudieran ir contrastando tus conclusiones parciales, que pudieran ver cómo se iba estabilizando la, la herramienta de análisis a medida que avanzaban en las actividades que yo pensaba y proponía. Y ese era el objeto de estudio. Ellos rápidamente se dieron cuenta que ese tipo de estrategias podrían ayudarles a reflexionar sobre su propia tesis, es decir, si su objeto de estudio no fuese la epistemología de la educación matemática, sino el objeto de estudio que ellos tenían contenidos en sus tesis, pues ver la solidez de su marco de referencia. Pero con base en ello dije, bueno, ¿y qué voy a hacer para diseñar las actividades? Porque no se trata de solo querer hacer y llegar y estrellarse o llegar a solo a mirar a ver cómo se comporta el contexto experimental para ver qué puedo desarrollar. Y acá se viene una segunda idea y es utilizar un modelo para diseñar esas fases en las cuales pensé desarrollar el seminario. Este modelo que adopto es una propuesta que yo hago
en mi tesis doctoral, con una variación. La idea de usar este modelo surgió en realidad de una pregunta que me hicieron el día de mi disertación acerca de si el modelo que yo proponía en mi tesis, que está basado en buscar una estrategia que nos permita desarrollar pensamiento matemático a largo plazo, si ese modelo de mi tesis era aplicable o no a la formación de profesores de matemáticas. La persona que me hizo esa pregunta, la profesora Lida, recuerdo bien esa pregunta, em, probablemente tiene en su mente la formación inicial de profesores o la formación de pregrado. Mi experiencia fue con profesores de posgrado, pero creo que el espíritu de querer ver si esa pregunta era o no viable fue lo que me incentivó a tomar mi propio modelo que está basado en desarrollar pensamiento matemático y ver cómo funciona o si funciona en la formación de un profesor de matemáticas, pero en su formación científica, no en su formación para el aula necesariamente. Y ese modelo pues lo puse a prueba, sigo poniéndolo a prueba, pero pues esta es una evidencia de que quise abordar esa pregunta que me hicieron. Ese modelo para el diseño eh, se denomina modelo de razonamiento repetido y esas dos palabras, razonamiento repetido, en realidad son adoptadas de un constructo teórico de la teoría que trabajé en mi tesis doctoral, que es un modelo de instrucción propuesto por un profesor estadounidense. Como les indiqué, pues este modelo originalmente era para el desarrollo del pensamiento matemático y acá sufrió una adaptación que es para la formación científica de profesores. Pero grosso modo, el modelo que yo planteo para operacionalizar o para poder tener una estrategia de diseño de mis actividades contempla pensar en una categoría de problema, un problema grande. Algunos profesores lo llaman la pregunta problematizadora o bueno, sí, como la pregunta orientadora de la actividad. Y ese problema grande se puede, no quería usar la palabra ir, pero pues se compone de otros problemas que son instancias de esa categoría general de problema. ¿Por qué son instancias? Porque, por ejemplo, acá pongo ejemplos, problema 1, 2 y 3. Esos problemas, si bien diferenciados entre sí, tienen un hilo conductor que los atraviesa y es justamente la esencia del problema general, de la pregunta problematizadora. Y esta es una parte fundamental del modelo que yo propongo. No es muy nuevo porque creo que a muchos se nos ha ocurrido eso, pero es mi punto de partida para poder desarrollar el resto. Con esa categoría de problemas y esos, por así llamarlos, subproblemas, acá pongo 3, pero pueden ser muchos más, eso dependerá del criterio del profesor, pueden haber unos más pequeños, más grandes. Una persona, un estudiante cualquiera, en este caso cualquiera de mis profesores de estudiantes de profesores de doctorado, cualquier persona, cuando trata de abordar alguno de esos problemas que hacen parte de la categoría general, debe recurrir, bajo mi perspectiva, a un conjunto de acciones básicas para resolverlo, ¿sí? Y acá justamente lo represento como deberá ser una acción 1, una acción 2, una acción 3, una acción n, la cantidad de acciones que sean necesarias para resolver el problema. En el modelo original son 4 acciones relacionadas con matemáticas. Acá pues tuvo que sufrir una adaptación porque ya no estamos hablando de desarrollar pensamiento matemático, sino de formación científica. Pero en esencia la idea es la misma. Y la llamo una unidad básica de acciones de razonamiento porque con esas acciones podré, podré resolver el problema y también configurar algo que desde la teoría, desde los techos, de la teoría del techo cognitivo, de la sombrilla cognitivista, uno llamaría un esquema mental. Es decir, uno empieza a formarse una estructura mental sobre cómo abordar ese problema en particular basado en este conjunto o en esta unidad de acciones.
Este esquema mental es una manera de pensar, una configuración mental específica. Con ese esquema mental, pues el resolutor de problemas quiere enfrentarse a otro problema que viene de la categoría general. Pero recuerden que este problema 2, si bien está atravesado por el espíritu de la categoría general del problema, pues es diferente el problema 1. Y como es diferente, cuando va a tratar de solucionarlo con el mismo conjunto de acciones, algo no va a estar bien, algo no va a ser suficiente. Y ese no suficiente le va a implicar tomar algún tipo de acción adicional a la unidad básica. Y esa nueva unidad de acciones la denominé unidad básica de acciones de ajuste del razonamiento. Y se trata de poder contemplar, usar las acciones que ya tenemos, porque se trata de usar los conocimientos que ya aprendimos, pero sumarle acciones específicas que me ayuden a resolver este nuevo problema al que me enfrento y con el que no es suficiente el conocimiento que tengo. Es decir, crear nuevo conocimiento, bueno, nuevas acciones que me permitirán, por supuesto, reorganizar mi forma de pensar sobre los problemas. Con base en ello, pues la persona seguirá enfrentándose a otro problema que esté en la categoría, obviamente tendrá alguna diferencia con los que ya ha abordado antes y por supuesto entonces evaluará si con el conjunto de acciones básicas es suficiente para resolver ese problema o si necesita una unidad básica de acciones más otras nuevas que le permitan reorganizar su esquema mental. Y así hasta que la unidad básica de acciones vuelva a ser suficiente para resolver muchos de los problemas contenidos en la categoría general. Ese es el modelo, grosso modo. Y si bien me funcionó bastante bien para el desarrollo del pensamiento matemático, pues como les digo, quise ponerlo a prueba en el diseño y la formación de profesores, pero en este caso formación científica, para evaluar su viabilidad. Con esa idea, entonces, en la fase 1 de la implementación, pues empecé por allí. Definí qué era lo que yo quería llamar como categoría de problema en mi seminario, en mi asignatura, y cuáles iban a ser los subproblemas que iban a orientar el desarrollo de todas las actividades. Pues la categoría del problema, estos problemas los traduje en pregunta, porque creo que es muy chévere iniciar un seminario proponiendo una pregunta que queremos resolver durante todas las actividades del seminario. Y el problema era cuáles son las concepciones sobre epistemología de la educación matemática que conocemos hoy. Es la pregunta que propuse a mis estudiantes resolver a través del semestre. Pero esa pregunta es grande. Entonces la subdividí en problemas más pequeños, o pues por lo menos que pudiéramos abordar en unidades temáticas específicas para poder llegar a alguna idea sobre el problema general. Y por ejemplo, el problema 1 se basaba en la pregunta cuáles son los elementos, perdón, ahí se me funde, que constituyen el objeto de estudio. Un problema 2, ¿qué conocen los expertos al respecto del objeto de estudio? Y el problema 3, ¿qué tiene que ver o qué tienen que decir las teorías de la ecuación matemática en relación con el objeto de estudio? Recordando que el objeto de estudio es las concepciones o lo que entendemos por epistemología de la educación matemática. Y con estas preguntas, pues me propuse hacer el diseño. La primera es la de la fase 1, implementación, y las otras dos preguntas, la de la fase 2. Entonces, sobre la fase 1, que es sobre la primera pregunta o el primer problema, ¿cuáles son los elementos que constituyen la epistemología de la educación matemática? Pues es necesario definir unas acciones, según mi modelo, para abordar ese problema. Esas acciones se consolidaron en 3 para este caso en particular, que es la formación científica de un profesor. Una acción es consolidar
las fuentes de información para revisar, es decir, a copiar qué vamos a estudiar o sobre qué vamos a leer, qué fuentes de información vamos a tener para constituir o para ver cuáles son los elementos claves de la epistemología de la educación matemática. La otra acción es examinar ese contenido configurando las categorías constitutivas del marco. Es decir, si yo tengo unas categorías o de la información digo, bueno, estos son como los aspectos relevantes, pues qué significan esos aspectos relevantes o qué idea vamos a tener de lo que significan esos aspectos. Y si para cada aspecto puedo determinar alguna dimensión, alguna propiedad o algo que me permita entender mejor cada uno de esos aspectos a los que yo llamo categorías, pues los debo declarar. Y si yo realizo esas tres acciones, puedo resolver el problema de cuáles son los elementos que constituyen la epistemología. Bueno, eso es lo que yo pretendía en aquel momento. Pero bueno, si eso es lo que debo hacer, debo tener unas fuentes básicas, debo examinar y reflexionar sobre el contenido de esos aspectos relevantes que voy identificando y además asociar unas propiedades, pues cómo lo voy a hacer. Eh, bueno, antes de eso, en el cómo lo voy a hacer, ya teniendo estas categorías, estas acciones en la unidad básica de ajustes de razonamiento, también pensé en si eran necesarias en algún momento para abordar un nuevo problema, alguna acción adicional a esas básicas. Y la acción que determiné fue esta, poder contrastar las categorías, el contenido de las categorías, ya sea agregando, reduciendo o ajustando. En el momento en el que determiné que esta era una acción adicional a la de la unidad básica de acciones, lo hice pensando en que esta unidad básica de acciones me permite construir de ceros algo y supuse que la herramienta bajo la cual se iba a analizar la epistemología pues no existía. Y estas tres acciones me iban a permitir tener por lo menos una primera versión de ese marco de referencia o de esa herramienta de análisis para ellos. Y cuando ellos ya la tuviesen, con cada nueva información irla contrastando. Pero esa acción no es de constitución de la herramienta de ceros, es ya teniendo una, cómo poder añadir o no nueva información a esa herramienta para ver su estabilidad. Por eso allí aparece que puede ser agregando, porque puede que en mi herramienta inicial le faltara algo, reduciendo, porque puede que en mi herramienta inicial hayan más 2 o 3 elementos que puedo consolidar en uno o puedo reducir. O ajustando, es decir, manteniendo los mismos aspectos, pero pues su contenido va resignificándose a medida que realizan las actividades. Y ahora sí con esto, pues desarrollé una sugerencia metodológica. Es una sugerencia, algunos profes pueden verla interesante o podrían pensar en cosas que han hecho y que se puedan ajustar a este modelo. Pues esa sugerencia, por lo menos para la fase 1, en donde se abordaba el problema de cuáles son los elementos que constituyen la epistemología de la educación matemática, o sea, cuáles son esos elementos relevantes desde los cuales debo ver ese objeto para poder saber algo del objeto. Lo primero que hicimos, ahí sí ya puedo decir hicimos, fue consolidar las fuentes de información para revisión. Esta acción, que es parte de la unidad básica, la hicimos no con los estudiantes, sino con los consultores. Recuerden que yo les comenté que consulté a expertos para poder determinar una literatura que fuera apropiada para poder llevar a cabo poder abordar esta pregunta y pues personas que conocieran o tuvieran una trayectoria un poco más amplia con ese objeto de estudio de la que yo puedo tener. Y para esta acción determinamos estos 4 documentos. La epistemología de las matemáticas y la educación matemática de Sierpinska y Lerman, la epistemología, que es un libro, es una entrada, perdón, de la Enciclopedia de la Filosofía de Stanford, un libro editado por el profesor Paul Ernest,
acerca del panorama de la filosofía de la educación matemática y las teorías del aprendizaje de las matemáticas, que también fue editado por Les Shiraman e English. Y consideramos que, si bien no son los únicos, eran cuatro documentos, cuatro fuentes que eran suficientes o con lo que podíamos dar una respuesta bastante buena a ese primer problema que se planteó para los estudiantes. Ya teniendo la primera acción, pues me dirijo a la segunda acción y es cómo vamos a examinar el contenido de esos documentos. La estrategia se basó en que si tenía 4 lecturas y tenía 4 estudiantes. Entonces lo que se hizo fue diseñar un cuestionario con 16 ítems. Eh, Todos los estudiantes tenían a disposición antes de la sesión donde íbamos a trabajar en la construcción de esa herramienta de análisis, tenían disponibles las 4 lecturas y ellos podían leerlas todas, pero se les pidió que en particular leyeran una específica y como habían 4 lecturas y 4 estudiantes, la relación pudo ser biyectiva, entonces para cada estudiante pudo haber una lectura y el cuestionario también se dividió así, como tenía 16 preguntas, se pensaron en 4 preguntas por documento y los estudiantes, como a cada uno se le asignó una lectura, pues cada uno debía especializarse o profundizar muy bien en 4 preguntas de esas 16 del cuestionario, aunque igual existía la libertad de leerlas todas y responder el cuestionario completo antes de la sesión, si así lo veía pertinente el estudiante. Y esto debían hacerlo antes de la sesión, leer su documento, responder sus 4 preguntas y si tenía alguna disponibilidad adicional, leer el resto de los documentos y dar respuesta a esas preguntas. Las preguntas, las respuestas a las preguntas fueron socializadas dentro de la sesión en donde se tenía pensado realizar la actividad de examinar el contenido de las categorías constitutivas del marco, pero esas preguntas no fueron no fueron diseñadas, es decir, no, fueron diseñadas con base en las lecturas, pero también había un orden o una secuenciación para abordarlas, de tal manera que pudiésemos dar también un contexto de comprensión del objeto de estudio y se pudiese con cada nueva intervención ir precisando aún más qué se buscaba para resolver la pregunta. Entonces, el orden de la intervención de cada uno de los estudiantes también era predefinido, no era solo usted, profesor uno, diga las respuestas de sus 4 preguntas y sigamos. Había un orden para poder construir de manera más o menos organizada. Y después de la sesión se debían tomar o catalogar lo que se había consolidado en la clase y definir qué nueva información nos podía servir para poder empezar a nutrir un poco más esa herramienta que construyéramos en una sesión de clase. La sesión de clase era de 3 horas. Entonces, en esas 3 horas se hizo el trabajo con ese cuestionario. El cuestionario, como tenía un orden para hacer las intervenciones por parte de los estudiantes, estaban divididos en preguntas que atendían a estos 4 elementos. Los elementos que están en amarillos es porque tienen una muy estrecha relación. Este no tanto, pero era importante para poder entender vuelvo y les digo, el contexto científico del objeto de estudio. Entonces, las preguntas iban orientadas a filosofía de la educación matemática, la epistemología en general, de qué trata la epistemología para cualquier ciencia, y luego centrar la atención en la epistemología de la matemática y la diferencia de esta con la epistemología de la educación matemática. Este de funciones y roles de las teorías científicas era para dar un contexto acerca de que nuestro campo, la educación matemática y la revisión de su epistemología, pues se enmarca en algo también grande que es
Por ejemplo, ver la evolución de las teorías a través del tiempo, cómo se han elicitado, pensado en criterios de validez, de confirmación de las teorías científicas, los paradigmas de Kuhn, de pensar en las revoluciones de Popper y bueno, un contexto un poco más amplio que consideramos importante en su momento. Y con ello nació algo ese día. Ese día nació las categorías y algunas dimensiones o propiedades, pero bueno, son las maneras que tienen los estudiantes también de entender cada una de esas categorías que fueron construyendo en esa sesión con esas lecturas, con esos cuestionarios. Entonces, las categorías que ellos determinaron tienen una estrecha relación con las categorías que ellos estudian cuando estudian epistemología de la matemática en otro de nuestros seminarios y declaran que para analizar la epistemología de la educación matemática se necesita ver 4 elementos: el origen de ese conocimiento, su naturaleza, la estructura que tiene y los medios que hemos utilizado en educación matemática para justificar que lo que hemos hecho es científico. Y si miramos las teorías y lo que se ha hecho del campo a través de estas 4 categorías, en aquel momento decimos, pues parece que fuese suficiente para empezar a conocer mejor la epistemología de la educación matemática. Y para cada una de esas categorías establecimos entre ellos y yo, bueno, más ellos que yo, por ejemplo, qué preguntas clave podrían ayudarnos a conocer sobre el origen del conocimiento de la educación. O sea, cuando interroguemos un documento o un experto o lo que sea, tener como esas preguntas que nos puedan decir, con esa pregunta yo podría sacar información sobre la estructura de la epistemología de la educación matemática o de los medios de justificación o lo demás. Plantearon unas preguntas auxiliares a esa pregunta clave, dieron algunas respuestas a priori, con base también en lo que ellos habían hecho en sus tesis, y determinaron que poder conocer si las teorías que tenemos en nuestro campo corresponden a esas ciencias darwinianas, a esas ciencias fuertes que parecen ser estables y cada vez con mayor poder de explicación sobre los fenómenos que nosotros estudiamos, que son los fenómenos del aprendizaje de las matemáticas. Acá les muestro pues el, nuestro esquema mental. Nuestro esquema mental se representaba por medio de esta tablita que hicimos ese día, que está acá en este tablero, solo que después lo organizamos en algo digital. Y este fue el producto de esa sesión. Esta es una de las evidencias de eso que empezamos a configurar mentalmente sobre lo que era la epistemología y cómo estudiarla. Por eso acá pongo esquema mental. No es que este sea el esquema mental, es una exteriorización de nuestro esquema mental hasta ese momento. Y luego con ello, pues empezamos la fase 2 de implementación. Esa fase 2 contempló dos partes. Acá solo muestro una. La parte que muestro es el estudio que, ya teniendo nuestra herramienta inicial, nuestra configuración a priori de esa herramienta, quisimos ver qué conocen los expertos al respecto, es decir, ver la viabilidad de que nuestra herramienta era más o menos buena, pero consultando con personas, no a referentes documentales. Y para ello, pues también gracias en parte al trabajo de consultoría que realicé, utilizamos algo que nosotros mismos, que digamos es nuestro, que fue el panel que se realizó en el año 2024 en el simposio MEM, que justamente trataba sobre la epistemología de la educación matemática. El título era ese, Real significado de epistemología en educación matemática. Acá estaban los tres expertos, entonces para no tener que separar entrevistas o algo de esa naturaleza particulares, pues decidimos analizar el video de ese panel.
Y pues de esa manera también cobramos relevancia sobre lo que la Universidad Antonio Nariño organiza, como también nos pueda tributar a nuestra formación como científicos, no solo como cultura general de un profesor de matemáticas cualquiera. Ese panel se desarrolló, como les indiqué, en el año 2024. Tenía 3 panelistas de Francia, Argentina y Cuba. Y cada uno de los panelistas aproximadamente tomó 12 minutos del tiempo para hacer su presentación de sus ideas sobre la epistemología de la educación matemática. Posterior a ellos tres hubo una intervención de 10 minutos de participantes e interacción con el público, la cual también analizamos. Para poder examinar ese video, sí, ese video yo me permití dividirlo en 4 videos más pequeños, pues con cada una de las intervenciones, porque también quería hacerlo en un orden en específico, así como en el cuestionario se habían abordado las preguntas con un orden y una intención particular, acá igual. Y se propuso que antes de la sesión donde íbamos a discutir sobre el análisis de ese panel, que antes de la sesión ellos tuvieran a disposición la primera intervención, la intervención de la primera panelista. El orden sí no fue, es decir, tomé la primera intervención porque era la primera intervención, no era porque ella fuera más especial o no, y fue la de la profe de Michelle Artis. Les propuse el video y les propuse una estrategia para ver ese video de 12 minutos. Era relativamente corto, pero la idea era aprovecharlo al máximo. Entonces, lo que les propuse es, van a primero a mirar todo el video, los 12 minutos de la intervención de la panelista. Posterior a ello, van a extraer frases que consideren importantes en relación con la epistemología de la educación matemática, que les permita dar respuesta a esas preguntas clave o preguntas auxiliares que ya establecieron en su herramienta de análisis y que ustedes consideren son pertinentes, correspondientes a, a esa herramienta. Y ellos debían extraer la afirmación y más o menos el minuto en el que se presentaba la afirmación, por si queríamos volver a verla o darle contexto, poderla rastrear fácilmente. Y se diseñó un cuestionario con 8 preguntas que buscaban básicamente era que centraran aún más la atención sobre la herramienta de análisis. Esas 8 preguntas las diseñé yo con base en ese resultado de la herramienta de análisis para que los estudiantes no perdieran de pronto de vista el objetivo de ver el video, porque no era solo verlo y por tener cultura, era para dar respuesta a algo en particular. De ese cuestionario, 2 preguntas eran sobre la epistemología en general que hablaba la panelista, o sea, sobre la concepción general de epistemología que ella tenía, y esas eran las preguntas, por ejemplo. ¿Cuáles son los significados de epistemología que considera la panelista? Ella era muy explícita en decir cuáles eran sus significados y pues la idea era que lo respondiera. Y la panelista decía que había un papel de vigilancia de la epistemología, pues a qué se refería ella con eso. Otras preguntas, 4 preguntas, eran total y completamente dirigidas a la categoría de la herramienta de análisis. Entonces, básicamente yo le preguntaba a los estudiantes qué información provee la panelista sobre el origen, naturaleza, estructura y medios de justificación de la educación, de la epistemología de la educación. Una pregunta más para examinar las dimensiones, que era esta, si la panelista te daba algunos aspectos adicionales que no hubiésemos contemplado en nuestra herramienta y que fueran importantes incorporar. Y una pregunta explícita para desencadenar la acción que postulé en la unidad básica de acciones de ajuste del razonamiento, que era la de contrastar. Y esta sí era directa, y es, ¿considera usted que la herramienta de análisis elaborada, o sea, la que ya teníamos, es suficiente
o la intervención de los panelistas ofrece aspectos que no sean incluidos o que deberían estar. Esta iba directamente para que ellos tomaran la acción de contrastar y evaluar y ponderar si sí o no. Con esto, antes de la sesión que debían hacer los estudiantes, pues ya durante la sesión hicimos una puesta en común de esos fragmentos que ellos destacaron y del cuestionario que respondieron, y con base en ello, después de la sesión debían presentar un informe consolidando las diferentes vistas de ellos, porque cuando lo ponen como puesta en común, algunos vieron cosas que el otro no. Y entonces el informe lo que trataba de hacer era que ellos también pudieran hacer un trabajo de reflexión, no sobre lo que hicieron antes de la sesión, sino lo que se discutió en ella con base en las miradas de sus otros compañeros e incluso mía, para poder consolidar algo un poco más, más global, más colectivo, no solo individual. Y con esa unidad de acciones configuramos un esquema mental sobre nuestra herramienta, o sea, que se representaba en una nueva versión de la herramienta de análisis, pero como solo habíamos explorado a un panelista, pues volvimos a hacer un ejercicio similar con la panelista 2, que fue la segunda que intervino. Y les propuse algo muy parecido, y es ver el video de esta panelista una vez para tener una idea general de lo que ella dijo, luego una segunda vez extrayendo fragmentos pertinentes para nuestro objeto de estudio y ubicando el minuto aproximado en el que lo vieron, y en esta ocasión debían responder un cuestionario de 5 preguntas. Esas 5 preguntas ya no eran 8, eran 5. Y eran 5, ¿por qué? Porque eran 4, cada una enfocada en cada una de las categorías de la herramienta de análisis que ellos ya habían identificado. Y la última, que era para obligar o pues para exhortar a que contrastaran lo que ya tenían con esta nueva información, a ver si había algo que añadir, que quitar o que redefinir. Y con ello hicimos una metodología igual. Hicimos una puesta en común de esos fragmentos destacados y una puesta en común de las respuestas de ese cuestionario de 5 preguntas, y luego presentaron nuevamente un informe consolidado. Con el tercer panelista no lo hicimos ya tan así. Con el tercer panelista lo hicimos diferente porque los mismos estudiantes dijeron: no, la herramienta parece mantenerse estable. Si bien resignificamos elementos del contenido en su estructura general, parece que no tiene datos nuevos de relevancia para añadir ni algo que quitar, solo resignificar cosas a medida que escuchamos a estos expertos. Entonces, como ello se dio para el tercer panelista, la visualización del video siguió el mismo patrón, verlo inicialmente y luego extraer fragmentos de relevancia, pero para este solo se planteó una pregunta, y es: ¿esos aspectos de relevancia que identifiqué cambian en algo la herramienta, y si lo es, en qué? Y con base en ello ya no hicimos puesta en común, solamente ellos presentaron, esta era la pregunta, pues un informe con el contraste que hicieron de este tercer panelista con la herramienta que ya tenía. Eh, con ello, pues pasaron de esta herramienta a esta herramienta. Las categorías que acá habían establecido inicialmente se mantuvieron. Algunas de las preguntas clave que ellos tenían para cada una de las categorías, que les servía para entrevistar nuevas fuentes de información, algunas se mantuvieron, otras se modificaron, pero lo importante es que siempre tuvieron en mente una pregunta para cada categoría, y a medida que iban escuchando a los expertos, iban teniendo algunas respuestas que se podían prever o que se podían inferir dentro de lo que iban estudiando. Algo muy interesante que surgió allí, que ya es lo último que comento,
es que en esta categoría en particular, en la estructura y por las sugerencias que hacían los panelistas, no eran sugerencias explícitas para ellos tenían solo una intervención, pero en ese proceso de inferencia y de estudio, ellos se percataron de que se hablaba mucho de objetos. Cuando se habla de epistemología de la educación matemática, se hablaba de el objeto función y el objeto aprendizaje y el objeto teoría de la didáctica y muchos objetos que eran distintos en naturaleza. Entonces se cuestionaron si cuáles son todos esos objetos de la educación matemática y si se podían agrupar o clasificar o categorizar y estudiar con una subherramienta de análisis. Y eso fue justamente lo que hicieron. Por sugerencia mía, tomamos de la Enciclopedia de la Educación Matemática, que es un texto muy interesante, muy bueno, porque fue escrito por muchísimos expertos en campos muy diversos, o sea, variados, diversos, y que atienden a elementos de la educación matemática para definirlo, para ver lo que se ha hecho, un estado del arte que se tenía hasta ese momento y las perspectivas de trabajo futuro. Entonces yo les propuse que de este libro tomáramos la lista de temas que allí se proponían, suponiendo que cada tema es un objeto de estudio de la educación matemática, y pues miráramos si se clasificaban o no, si parecían tener alguna categorización o algún orden para hablar de la estructura de la educación matemática y en efecto lograron hacer una clasificación muy particular. Esta es la evidencia del trabajo de ese día y lograron esta clasificación. Lo más interesante de esta clasificación, discúlpeme, sí, es que entendieron que al igual que la herramienta de análisis que crearon para la epistemología de la educación matemática, es una clasificación mejorable o al menos contrastable. Es decir, que puede sufrir modificaciones y que alguien que quiera ser muy juicioso en ver si esta clasificación se mantiene o no, y cómo se relacionan entre ellas, pues aún debía ser explorada y una manera podría ser emulando algunas de las acciones que habían hecho para el objeto de estudio grande que es la epistemología de la educación matemática. Y con estas reflexiones finales hice una encuesta de satisfacción de mis estudiantes, espero que estén muy satisfechos, pero buscaba la encuesta en realidad era ver su percepción acerca de las actividades desarrolladas en el seminario, qué limitaciones le veía, qué oportunidades de mejora, qué era lo que más le había gustado, qué era lo que de pronto veía que se podía mejorar. Y esas reflexiones son las que traigo aquí a cotación. Les gustó mucho el hecho de poder traer conocimientos de semestres anteriores de otras asignaturas para poder profundizar un poco más en ellas en el seminario y eso lo vieron como una potencialidad práctica. Las limitaciones que ellos refirieron en realidad es a que ese espacio académico en particular no se ofrece todos los semestres para todos los estudiantes de doctorado, es decir, no todos pueden acceder a esta experiencia. Ellos contaron con la oportunidad de hacerlo, pero no es un seminario o una asignatura que sea obligatoria para todos nuestros estudiantes. Y por ello ven que podría mejorarse haciendo que la estrategia de construir herramientas o por lo menos atender elementos de la investigación por medio de los objetos de estudio de los seminarios pudiera ser proyectado en otros seminarios o espacios académicos que sí sean obligatorios y que se vean con mayor frecuencia en el doctorado. Y que el tema que más les gustaría abordar es acerca de los criterios de validez de las teorías en educación matemática, o sea, en particular profundizar en la categoría sobre los medios de justificación de la educación matemática, porque ven relevante también ellos saber si en sus tesis están haciendo ciencia
o de pronto estamos creyendo que algunas de las cosas que queremos son ciencia, no, no son tan científicas, por lo menos desde nuestro paradigma de visión de la ciencia. Y pues lo que les muestro acá está basado en un instrumento, en un modelo que claramente puede ser cualificable y poder referenciar hallazgos de su impacto, no solo desde el testimonio de una encuesta que yo le hago a los estudiantes, sino verlo en acción, digamos, con alguna regularidad y poder evaluar su impacto de una manera diferente, no solo por el testimonio, porque pues mis estudiantes también podrán decir, sí, me gustó, porque necesito decirle a la profe que me gustó, pero el impacto real de esta estrategia puede ser evaluable y se puede seguir trabajando en ello y es una limitación que aún, con la que aún se cuenta y con la que podemos seguir trabajando. Con base en esto, les agradezco mucho la atención que me ha prestado y quedo atentas o a su disposición para cualquier comentario o inquietud que tengan. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada doctora Diana Isabel Quintero. Y mientras que se preparan ustedes para las preguntas, que pueden ser a través del chat o simplemente está habilitado el micrófono, les propongo conocer algo que pasará la próxima semana. Este, Primero, invitarlos a todos para que participen en este evento que ustedes ven acá, que es las quintas Jornadas Internacionales de Pensamiento Visual no Matemático, el cual se llevará a cabo del 21 al 22 de agosto de 2025, o sea, la próxima semana, y están abiertas las inscripciones como asistente hasta el 19, y el evento es totalmente gratuito y es modalidad híbrida. Segundo, recordarles también que pueden participar en el CIAEN del 2 al 7 de noviembre en República Dominicana, eh, evento que ya se aproxima. Tercero, nuestro evento, invitarlos a todos a que participen, ya sea en el Simposio MEN 2026, es 19, 20 y 21, y es un evento de modalidad híbrida. Próximamente esperemos que a inicios de finales de este mes, inicio de octubre, salga el primer aviso. Y la próxima semana tenemos el gusto de tener con nosotros a la doctora Margot Adriana Valdivieso Miranda, de la Escuela de Matemática y Estadística de la UPTC. Nos estará hablando sobre didáctica de la probabilidad a nivel escolar. Eso es todo. Entonces, ahora sí, estamos con las preguntas hacia la doctora Diana. Una primera pregunta, profe, doctora Diana, de la profesora Lida. Excelente experiencia formativa y muy bien sustentada. Gracias por compartirla. Tengo solo una pregunta. ¿Cómo o quién se organizó el cuestionario de la acción 2? Del primer problema, las 16 Sí. preguntas, me imagino. Yo, ¿quién? Yo. ¿Y cómo? Em, Parte y parte. Yo leí todos los documentos y consideré que con base en lo que preveía o que estimaba ellos pudieran construir, elaboré las preguntas, pero luego con los consultores que tuve para la fase de planeación consulté si esas preguntas eran suficientes o apropiadas. De hecho, inicialmente mi cuestionario no tenía 16 preguntas, tenía solo 12 preguntas, 12, ya me acuerdo bien. Y las preguntas eran orientadas a que se construyera lo que desde mi concepción de lo que es la epistemología de la educación matemática quería que ellos vieran. Pero pues los consultores ayudaron a complementar las preguntas faltantes y así se diseñó ese cuestionario. No es, es decir, se puede decir que se validó o se confirmó con un experto, es que ellos tienen mucha más trayectoria que yo, pero no, pues, podría validarse incluso mucho mejor. Podría ser mejor. Muchas Espero gracias, haberle respondido a la profelia. profe Lida. Doctora Diana, ¿alguna otra pregunta que tengan ustedes? ¿Algo que quiera decir? Mm, Doctor Luis Moreno, eh, la doctora Angélica que está por acá con nosotros.
Buenas tardes, nuevo doctor Osvaldo, buenas tardes. El doctor Freddy que está acá con nosotros. Buenas tardes y que aprovecho para decirle que próximamente a inicios de septiembre el doctor Freddy nos acompañará con una también excelente conferencia. Doctor Freddy. Ujú. Gracias por la publicidad. Bueno, primeramente felicitar a la doctora por su exposición y en segundo lugar una inquietud y una reflexión que de hace tiempo vengo realizando. Doctora, ¿cuál es la importancia que usted le atribuye al conocimiento epistemológico que deben tener los profesores que se dedican a la enseñanza de la matemática y cómo ese conocimiento epistemológico, no solamente de la matemática, sino conocimiento epistemológico en general en cuanto a procesos de construcción de conocimiento, debe incluirse en la formación de los profesores? En síntesis, ¿usted considera que es necesario que los profesores que se están formando en la licenciatura estudien epistemología con esa perspectiva que usted encontró en su investigación? La No sé si... respuesta es, gracias, profe Freddy. Muchas gracias de verdad por su pregunta. Y la respuesta desde mi perspectiva es, depende. Eh, Mi concepción de un profesor es la concepción, si no estoy mal, es de Steinhaus, del profesor investigador. O sea, no necesita hacer un doctorado para ser un investigador en el aula. Finalmente, nuestra aula es un nicho de conocimiento. Y en ese sentido, debería conocer epistemología de la educación matemática, que fue de la que hablamos en ese seminario. Porque bien lo dice Ernest, conocer nuestro campo como campo de conocimiento es lo que nos permite organizar inteligentemente el trabajo futuro. Y eso pues implica que si ya hay algunos avances para algunos aspectos relacionados con el aula, pues tengamos en cuenta que ya están y no debemos rehacerlos y por el contrario, tomarlos como conocimiento para hacer unos nuevos, unos que nos ayuden como comunidad a construir comunidad. Desde esa perspectiva, sí. Pero creo que esa concepción que yo tengo del profesor investigador, pues a veces no es compartida por algunos. Y pues por eso digo, depende, pues si me lo pregunta a mí, sí, sí, señor. Bueno, entre otros que no compartimos esa perspectiva, yo me sumo. Yo soy partidario que el, el, el profesional de la enseñanza de la matemática, o sea, el que se va a dedicar a enseñar matemática, debe incluir en sus conocimientos de esa matemática para enseñar en la perspectiva esta del MKT, etcétera, Ujú, esos conocimientos de cómo se produce ujú, el saber matemático para organizar sus prácticas de aula, ujú, porque tener una idea acerca de la epistemología de la matemática y cómo se construye el conocimiento matemático puede servir de referente clave para la proposición de estrategias didácticas a ser desenvolvidas en las aulas de clase. Si ujú, alguien piensa que el conocimiento matemático se consigue por repetición, probablemente sus prácticas de aula serán repetitivas. Pero si ujú, piensa que el conocimiento matemático en particular y en general cualquier conocimiento se desenvuelve a partir de participaciones activas en la construcción de ese conocimiento, sus prácticas de aula probablemente sean diferentes. En fin, pero no vamos a discutir, pero sí está muy interesante ese tema de la epistemología y cómo ella debe transbordarse hacia las prácticas de aula en función de parte de la formación de los profesores. Bueno, profesora Diana, muchísimas gracias por
ayudarnos a reflexionar sobre el tema y una vez más felicitaciones por su investigación. Gracias, doctor Osvaldo, y Gracias, profe saludos Freddy. a Muchas todos gracias. los presentes. Gracias, doctor Freddy. Nos vemos pronto, o sea, aproximadamente el día 10 de septiembre es la conferencia del doctor Freddy. ¿Alguna otra pregunta que tengan ustedes? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bueno, entonces, sin más, queremos entonces, si no hay más preguntas, entonces Diana fue contundente. Queremos darle las gracias a la doctora Diana por su conferencia esta tarde en el Seminario de Educación Matemática en su propia casa. Tengan todos muy, muy buenas tardes y nos vemos la próxima semana con la doctora Margot Valdivieso. Hasta la próxima. Gracias, doctor Publio, por estar conectado. Gracias a todos. Gracias a Y todos. recuerden Muchas que nos vemos la próxima Gracias. semana. El evento de la otra semana. feliz tarde. Adiós. Ya, Hasta buenas tardes luego. a todas y a todos. Gracias, doctora Diana. Hasta luego. A ustedes.